Sansón, fuerza y debilidad. Volviendo después de algunos días para tomarla, a la mujer, apartóse para ver el cuerpo muerto de león, y aquí en el cuerpo de león un enjambre de abejas y un panal de miel. Vino pues su padre a la mujer, y Sansón hizo allí banquete. La determinación de Sansón de unirse en un yugo desigual llevó a sus padres, a ambos, a ir a la ciudad de Timna y concertar o arreglar todos los términos en el cual se daría el matrimonio entre esta mujer filistea y Sansón, el nazareo de Dios que fue llamado para librar a Israel. Fueron, y quizás un poco contrarios a lo que Sansón deseaba, sin embargo, notando en Sansón esa decisión tan firme y que ya no había forma de hacerlo volverse de ese deseo que tenía, determinaron acompañarlo. Fueron, y la Escritura nos dice que de camino a casa de su prometida, un cachorro de león se dirigió hacia él. En ese momento también la Escritura nos dice que el Espíritu de Dios fue sobre él y que el cachorro de león fue despedazado por las manos de Sansón como quien toma un pequeño cabrito sin tener arma alguna, y esta bestia salvaje fue muerta a manos de Sansón. Tal cosa no la comunicó a sus padres, aunque él experimentó ese poder sobrenatural que en él se había manifestado en ese momento. Al darle poder el Señor por el Espíritu Santo, Sansón experimentó lo que él podía hacer en el poder de Dios en contra de sus enemigos. Dios le hizo saber cuál era el poder que había en él, no por sí mismo, sino el poder de lo alto, si él permanecía en la obediencia al Señor. Vamos a comenzar de inmediato notando tres cosas en esta parte de Sansón, de su fuerza y debilidad. Lo primero que podemos notar, hermanos, es que en este suceso que narra la Escritura, esta hazaña de Sansón, un hombre común, pero en el poder del Espíritu, al matar a una bestia de esta clase, a un animal salvaje, podemos nosotros notar esa actitud muy común en los hijos, sobre todo cuando estamos en la época de la fuerza. La Biblia no nos dice si hizo otras hazañas antes de esto. Muy probablemente Sansón las realizó, pero al menos en lo que la Escritura nos narra, esta es la primera en la narración que lleva. No le comunicó a sus padres, pero vean que tanto Sansón como sus padres van hacia un mismo lugar con un mismo propósito, en un mismo fin. Pero Sansón no iba cerca de sus padres, iba a cierta distancia, de tal manera que Sansón pudo hacer esto, llevar a cabo esto, sin que sus padres lo notaran. Eso es algo muy curioso si lo vemos de esa manera, porque la distancia que iban sus padres de él o él de sus padres, ¿por qué no iba con ellos? No lo sabemos. Podríamos sugerir algunas razones, pero debió haber sido considerable para que una pelea donde se aplica fuerza, sus padres ni siquiera lo notaran. Entonces, en este sentido, dice el señor Matthew Henry, muy interesante su comentario, el que Sansón estaba solo caminando de camino al asunto mencionado nos hace saber el que no iba cerca de sus padres, lo cual podría ser que el animal, al ver más gente, su instinto le hiciera alejarse, mas viendo solo al joven se abalanzó sobre él. Y aunque sabemos lo que hizo y cómo lo hizo, es una muestra clara de la actitud más común de los hijos cuando están en esa etapa. Dice él, Matthew Henry,
La gente joven no considera cuánto se expone al león rugiente, que anda buscando a quien devorar cuando se alejan de la prudencia y piedad de sus padres. Y esa, hermanos, es una historia que hoy se repite constantemente. En una situación meramente humana, llamémosle de esa forma, en una situación donde hay algún tipo de salida, algún tipo de ir a algún lugar, como familia, como iglesia, ¿se han dado cuenta cómo hacen los jóvenes? No gustan ir de la compañía de los adultos, sea porque les aburren sus conversaciones, sea porque sienten que es muy anticuado la forma en que hablan o que sus conversaciones realmente no les tienen ningún beneficio, se van aparte. Cuando los hijos aún son niños, los sujetan, pero noten, hermanos, ¿qué pasa cuando los hijos tienen 15, 16, 18, 20 años? Si, por ejemplo, hay algún tipo de excursión y se suben a algún transporte, los hijos difícilmente van a buscar sentarse al lado de sus padres o cerca de sus padres, sino que se van hasta la parte de atrás, ahí donde como que el relajo es más alegre, como que hay más ambiente, no allá adelante donde va la gente aburrida. Eso pasa. ¿En cuántas ocasiones no hemos experimentado cuando se ha ido caminando a algún lugar, van los adultos a una forma de paso, a una velocidad, y los muchachos se alejan, van por ahí, y por eso los padres les insisten, tengan cuidado, no se anden metiendo nada más por ahí, no anden jugando de tal o cual manera se pueden lastimar, o tengan cuidado al ir por ese camino. Y los muchachos como que se sienten libres cuando van por allá. Pienso yo que algo semejante ocurrió con Sansón. Iba alejado de sus padres. Pero aunque no fuese de esta forma, pienso yo que sí, pero aunque no fuera así, cuando lo aplicamos en una manera espiritual, vemos que esto es una realidad todavía más tajante. Hemos nosotros notado la dificultad que atraviesan los jóvenes cuando se alejan de la comunión con sus padres, cuando toman sus propias decisiones, el joven que dice ya no los necesito, prefiero irme a vivir solo, o aún viviendo en casa no comparten el mismo ideal de su padre o de su madre o de ambos, de buscar a Dios, de temer a Dios, de honrar a Dios, de adorar a Dios, de servir a Dios. Por lo contrario, lo que hacen es que empiezan a vislumbrar su propia vida, su propio mundo, su propia existencia, pero alejado de los suyos, de sus padres. Sus padres lo aconsejan, le dicen mira esto, mira aquello, pero los hijos como que no tienen algún interés de hacer caso a eso porque piensan que las decisiones o más bien los consejos que sus padres les dan ya no tienen sentido en un mundo donde hay cosas más que ver que en la época en que ellos fueron jóvenes. Un padre, una madre le insiste a sus hijos que busquen al Señor, pero el joven necio, testarudo, tonto yo creo, ingenuo, no le hace caso a lo que sus padres le dicen y se va por el camino, allá donde sale el león, pero el león rugiente, un león que cuando sabe que hay más personas juntas en comunión, no es fácil vencerlos. Pero cuando ve a una pobre alma alejado de la comunión, de la prudencia, del consejo sabio de los padres, ve a una víctima, ve a alguien a quien puede destruir. Y hemos visto cuántos jóvenes han hecho así. Que los padres le dicen que no haga eso o que lo piense, el muchacho cree que todo lo que ha planeado, todas las formas en que lo ha pensado, va a salir como él lo quiere. Y entonces la palabra de Matthew Henry en este sentido es verdad. Y nosotros lo hemos estado experimentando. El mismo suceso nos enseña también que el vencer en este caso está en el poder de Dios, no en nosotros. Y no debemos andar tentando a nuestra vida suponiendo que seguramente el Espíritu de Dios nos ayudará, no importa dónde vayamos, o que obstinadamente nos vayamos hacia el pecado.
El mismo que nos ayuda, el Espíritu de Dios, es el mismo el que nos llama a ser prudentes y a ser sensatos, no imprudentes ni insensatos. He ahí entonces la primera lección de Sansón al apartarse. Hermano, tú que eres hijo joven, atiende a la voz de tus padres. Es mejor que camines junto a la comunión de ellos y al cobijo de su vida mientras estás con ellos. Hónralos de esta forma. Ellos oran por ti, claman por ti. Y gran parte de las cosas que te puedes evitar en tu vida es haciendo caso a lo que ellos te dicen. Vean cuán importante es esto. Bien, en segundo lugar, noten que la hazaña realizada, como hemos dicho, no por sí mismo, sino en el poder de Dios, mostró también su propia debilidad. Después de concertados los términos del matrimonio, Sansón regresó para tomarla. Porque dice el versículo 5, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timna. Ahí es donde se nos está narrando lo del suceso con el león y cómo lo mató, y bueno, ahí lo dejó tirado. Después que se arregló todo lo del matrimonio, regresaron a su tierra, a su casa, a su ciudad, en Sora, en Estaol, y algunos días después, dice el versículo 8, volviendo después de algunos días para tomarla, o sea, su mujer, apartóse para ver el cuerpo muerto del león, y aquí el cuerpo de león, en el cuerpo del león un enjambre de abejas y un panal de miel. Aquí ocurre lo que nosotros podríamos llamar una transgresión, un pecado en relación con su vida de nazareo de Dios. Porque entre las prohibiciones que se le dieron al pueblo de Israel de aquellos que hicieran voto de nazareo, estaba no tocar o no allegarse a cuerpos muertos, fueran de personas, ni siquiera a sus más allegados, padre, madre, no debería hacerlo. Era parte de esa consagración, de esa bendición o de ese voto que se imponían sobre sí mismo con el deseo de servir a Dios. Esa consagración que tenían sobre ellos tenía como parte de los mandamientos de Dios, entre ellos, el no acercarse y menos tocar un cuerpo muerto. Si estaba prohibido en relación con el de una persona que en los afectos humanos se despierta la tristeza y el dolor, si murió el padre, la madre, algún familiar cercano, y no lo debería de hacer, menos estaba permitido considerando a un animal salvaje. Pero Sansón parece que en este punto había olvidado su lugar entre el pueblo y su llamado y el poder que había obrado en él. El mandamiento que tenía sobre sí de apartarse de esas cosas. Ahora, podemos notar, hermanos, que esto que Sansón hizo, esta situación que se está presentando, el hecho de ir a la ciudad de Timna y realizar esto de tocar el cuerpo muerto de león donde había un enjambre, nos muestra a Sansón quebrantando la ley en dos formas. La primera de manera general y la segunda de manera personal. En la primera, porque había un mandamiento general para todo el pueblo. No tomarás mujeres para tus hijos de las hijas de los cananeos, ni darás tus hijas a sus hijos. Ese es el mandamiento general. Eso era para cada hombre y mujer que formaba parte del pueblo de Dios. Y en ese sentido, Sansón estaba quebrantando esa ley porque estaba descendiendo a Timna a tomar a una mujer filistea. Eso es lo primero. Luego, de manera personal, porque había leyes que se enfocaban y que se daban exclusivamente a personas que tomaban sobre sí un voto de nazareo para servir al Señor. Y más en el caso de Sansón. Sansón no hizo un voto cuando tenía 15 o 20 años. Él fue consagrado como nazareo de Dios, por decirlo así, desde el vientre de su madre. Y el nazareo tenía
como parte de sus prohibiciones, como parte de la ley del nazareato que no debería de hacer, es no solo como perteneciendo al pueblo tomarse mujeres cananeas, sino como nazareo el no tocar algún cuerpo muerto, lo cual significaba la consagración, su apartamiento. Esto en relación de lo que habíamos dicho hace 8 días, que enseñaba la santidad de Dios y la forma en que Dios demanda que se le sirva. Él no debería de hacerlo. Cualquier otro hombre podría hacerlo así. Cualquier otro hombre en cualquier momento de su vida, si se murió su padre, su madre, algún familiar, él podía ir y sepultarlos y endecharlos y tocarlos, pero no el nazareo. El nazareo estaba llamado a algo más grande, a estar en relación con la vida, de tal manera que la muerte ni siquiera debería de tocarlo. Y él fue, y lo que nosotros vemos en este sentido, considerando el mandamiento exclusivo para los que se apartaban voluntariamente, nosotros vemos la decadencia que empieza a notarse en la vida de Sansón. Además, podemos nosotros hablar, sin tomar en cuenta solamente a Sansón, sino a nosotros mismos, que hay cosas que Dios impone a las personas que Dios llama a su servicio dentro de la iglesia. Hay cosas que se prohíben a toda la iglesia en general, al pastor, al anciano, al diácono, al miembro común de la iglesia. Pero hay cosas que se imponen únicamente a los que son llamados al ministerio. Hay cosas que se imponen en cuanto a mandamientos y requisitos que se establecen para eso. Y esas son cosas que nosotros debemos tener en cuenta, porque a estas alturas Sansón parece que no pensó ni por un segundo en el pecado en que estaba incurriendo, porque ni siquiera fue a ver qué había en el león por alguna necesidad de hambre, como alguna vez lo hizo Jonatán, que estiró su vara y tomó miel en una piedra y se la llevó a la boca, aunque quebrantó el mandamiento de su padre Saúl sin él saberlo. Era una necesidad, estaban cansados. Pero aquí pareciera, esa es una conjetura muy personal, que Sansón se sintió halagado a sí mismo al ir y ver lo que él había hecho con sus manos, aunque no había sido en su poder. Y quizás se autoalabó, su ego se elevó, creció, se sintió orgulloso de ver lo que había logrado, que no cualquier hombre lo hacía. El caso es que él no pensó en ello. La victoria sobre el animal salvaje fue también el mismo objeto de un pecado contra Dios o de haber quebrantado el mandamiento. Y el mandamiento en ese sentido era claro. Recuerden que en el caso de un nazareo que hacía voto delante de Dios para servir al Señor y se consagraba de cierta edad, una vez que el hombre quebrantaba uno de los mandamientos en cuanto a esta ley, todo lo que estaba haciendo quedaba anulado, ya no servía pues. En el caso de Sansón, como fue desde el vientre de su madre llamado, quizás aún por eso el Espíritu de Dios se siguió manifestando a pesar de lo que había hecho aquí. Y entonces vemos que Salomón estaba ya comenzando a ir en decadencia. Aquellas cosas de las cuales él debería de abstenerse no lo hizo, y aún así Dios siguió mostrando su gracia y continuó con él. Él lo había llamado para vengarse de sus enemigos que los habían humillado mucho tiempo, los habían afligido. Pues a pesar de ello el Señor va a usar a este hombre, a Sansón. Él lo escogió y a pesar de sus inclinaciones pecaminosas, el Señor así lo hace. No pensemos ni por un momento que esto nos está dando puerta abierta para decir, bueno, entonces si el Señor me llamó, aunque peque yo, de todos modos me va a usar. No, hermanos, más bien es una narración, una historia que nos causa a nosotros una exhortación muy importante si consideramos a este juez
en el pueblo de Israel. Agarró la miel, comió la miel, tocó el cuerpo muerto y se fue como si nada. No hubo una reacción como de: quebranté el mandamiento, no debería de tocar el cuerpo muerto, Señor, lo lamento, perdóname. Eso es lo que pasa muchas veces con nosotros. Quizás porque justificamos o juzgamos las cosas que hacemos como muy pequeñas. ¿Dónde está el pecado en tocar un cuerpo muerto? Sí, pero era un mandamiento, era una ley. Él no debería de cuestionar si era un pecado grande o pecado chico. Él lo quebrantó. Y se fue comiendo la miel deliciosa. Porque cuando nos olvidamos de la ley del Señor, el pecado se transforma en algo dulce, en algo que deleite el paladar, por decirlo así. No importa que ofendamos a Dios, no importa, mientras nos dé gusto a nuestra carne. Eso es terrible si consideramos las consecuencias venideras. Que el Señor nos ayude. Entonces, está violando la ley de su llamado, pero no hay algo en su interior o a su conciencia parece que no le redarguye o le remuerde en algo. Él sigue su camino, él va por su mujer, otro pecado. Y luego, en tercer lugar, vemos la fiesta en la que él incurre o en la que él participa, lo cual también se constituye un pecado. Y eso consideraremos todo esto junto porque en el versículo 10 dice: vino pues su padre a la mujer y Sansón hizo allí banquete. Entendemos que iban otra vez juntos porque aunque en el versículo 8 dice que volviendo después de algunos días pareciera que va solo, no, es parte de la narración. Dice el versículo 10, vino pues su padre a la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los mancebos. Ya sabemos lo que sucede ahí, pues, pero es necesario enfocarnos en algo. Se hizo una fiesta. Y no podríamos decir que fue una fiesta cristiana, si usamos nuestras palabras ahora. No fue una fiesta sana, no fue una fiesta decente. Fue a la ciudad de Timna y allí pecó. Porque esto es lo que muchos cristianos han hecho. Van y participan a las formas del mundo. Hay cosas, a lugares a donde ni siquiera deberíamos ir. En el caso de Sansón, va esta ocasión ya con la intención de tomarla como su mujer y la fiesta comenzó. Algunos comentaristas ven en la palabra que se dice en el versículo 5, donde dice: y Sansón descendió, lo ven como de doble significado. Descendió en el sentido topográfico o geográfico, porque las ciudades filisteas eran ciudades en la costa, cerca de la costa, estaban abajo, y ellos estaban más hacia arriba. Entonces descendió topográficamente, pero también descendió espiritualmente. Iba cayendo. Es como el Salmo 1. Comienza aquí hacia abajo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Primero se junta, luego ya anda en el camino, se acostumbra a andar. Y luego, cuando ya se acostumbró, ya forma parte de los escarnecedores. Aunque le digan que está mal, ya no le importa. Es más, ya no lo ve como mal. Este es el caso de Sansón, dicen algunos, cuando se dice y descendió a Timna, a tomar su mujer. Una filistea toca el cuerpo muerto del animal y luego participa de una fiesta, lo cual significa que fraternizó con el mundo, con el pueblo más odiado, los enemigos más crueles de Israel. Fue y confraternizó con ellos, convivió con ellos. Hermanos, y aquí hay un asunto que no debemos olvidar. Porque otra de las prohibiciones para el nazareo
era no tomar o probar ninguna cosa del fruto de la vid. Ninguno. Y Sansón fue y lo hizo. ¿Cómo concluimos eso? Bueno, dice el versículo 10, vino pues su padre a la mujer y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los mancebos. Solo piensa en un momento. Sansón hace un banquete y todo lo planea. Compró las cosas que tenían que comprar, adquirió lo que tenía que adquirir, fue y todo lo que había pensado lo llevó a cabo. Y según las costumbres, tanto israelitas como de aquellos pueblos, el vino era una ocasión o de una situación especial, o más bien era algo común para el pueblo, para los pueblos, y aún no, hoy en día lo sigue siendo para muchos pueblos orientales. ¿Qué diremos de esos tiempos? Hubo vino, eso es indudable. Y no cabría aquí hasta que de una forma graciosa, digamos, que cuando le llevaron vino a Sansón, él haya dicho, no, yo no tomo. Yo no tomo eso. No, gracias. Esta es mi fiesta, pero yo no tomo. Había terminado de tocar el cuerpo muerto, ya que más le impedía el participar del fruto de la vid, del cual estaba prohibido que una persona como él, con los votos que tenía sobre él, lo hiciera. Vean, las cosas se van poco a poco, van en declive, van declinando poco a poco. Sansón participó en todo lo que significó la fiesta. Se juntó con los paganos, fraternizó con los idólatras y quebrantó las cosas que se le habían prohibido. Comenzó con una filistea, tocó el cuerpo muerto y luego fue y tomó un buen vino. Y no habrá sido un poco de vino para digerir la comida. Habrá sido una fiesta grande, mucho vino. Y allí estaba el hombre. Pero pensemos por un momento que de verdad él no tomó. ¿Para qué entonces va a participar en un lugar, en una fiesta donde no hay temor de Dios? Y así van los cristianos hoy en día a participar con el mundo en muchas formas. Así vamos muchas veces a ser parte de ellos. Donde no temen a Dios, nosotros estamos. Eso no trae ningún beneficio a nuestra vida. El campeón de Israel, aquel en cuyo cuerpo el Espíritu de Dios se mostró, ahora está pecando contra el Señor. Aunque ciertamente Dios obró contra ellos en ese momento, fue aún sobre los pecados de Sansón, lo cual, como hemos dicho, no nos da a nosotros licencia para decir, si Sansón así lo hizo, pues también nosotros. La vida humana sin Cristo es un declive espiritual. Siempre comienza con cosas pequeñas hasta que se pierden. Hay muchas personas que comenzaron en la iglesia así. Dejaron de venir un domingo, 2 domingos, 3 domingos, volvieron a venir. Su conciencia se tranquilizó un poco y dejaron de venir otros 4 domingos y así. Hasta que de pronto ya le era muy común andar en el mundo, pecando en el mundo. Eso pasa muy constantemente. Muchos de los pecados que hemos cometido han sido en razón de juntarnos con gente y fraternizar con gente que no deberíamos. Y no hablamos específicamente de tocar cuerpos muertos o beber vino, pues siendo el Espíritu nuestro huésped eterno, somos más que nazareos como Sansón. Somos nazareos según la gracia y debemos evitar aquellas cosas que manchan nuestra vida. Lo demás que nos queda decir, pues está en esta parte, en este capítulo. Al ir, muchas cosas pueden suceder en una fiesta mundana donde no hay temor de Dios. Sansón empezó a formar parte de esta fiesta, estaba alegre su corazón, les propuso un enigma,
No pudieron, los hombres en su orgullo no quisieron verse mal delante de Sansón, así que usan a su mujer, la mujer en lugar de mostrar amor a Sansón muestra amor por su pueblo, cosas como esas. Todo comenzó así. Y Sansón ya llevaba quebrantando 3 cosas muy importantes dentro de la ley de Dios. Quizás él en su momento no pensó que fueran graves, como muchos de nosotros pensamos que no son graves hacer tal o cual cosa que contradice la palabra del Señor. Quiere el Señor, hermanos, que esta situación de Sansón no nos haga pensar que nosotros estamos exentos. El que piense estar firme, mire que no caiga. El Espíritu está ahora en nosotros, ya no nos arrebata o un día sí y un día no, está en nosotros. Él vive en nosotros. Vivamos de una forma muy diferente. Somos nazareos de Dios de alguna manera, porque su Espíritu está en nosotros. Guardemos nuestra vida de todo aquello que puede mancharnos, para la gloria de Dios. Amén.